Hola, hola, Dios te bendiga, tú que me ves el día de hoy. Aquí es el día sábado 22 de enero y son aproximadamente las 3 de la tarde. Es un día sábado, bonito día para grabar, bonito día para traerte un mensaje de parte de mi Señor, algo que Él trajo a mi espíritu y lo quiero compartir contigo, ¿verdad? Y este mensaje se deriva, ¿no? O proviene de una ocasión que yo estaba buscando el rostro del Señor, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Estaba en oración y fue tan bonito el mover del Espíritu Santo en mi habitación. Pensé a llorar en la presencia de Dios. Y el Señor, después, ¿no?, de estar yo clamando y estar hablándole a papá, el Señor solo dijo una palabra y es: Carol, la samaritana. Solo dijo la samaritana, básicamente, eso fue lo que dijo. Eso me llevó a la Biblia. Y yo había leído este pasaje de la Biblia muchas veces, la historia de la samaritana en la Biblia. Para que usted y yo nos pongamos de acuerdo, hoy vamos a buscar lo que es Juan 4, para que se vaya preparando, y es que se trata de Jesús y la mujer samaritana. Así está subtitulada esta historia en la Biblia. Titulé el mensaje de hoy: ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Y es que al estudiar la historia de esta mujer, de la mujer samaritana, me di cuenta que ella tenía una necesidad. Más allá de alguna necesidad natural, física, su necesidad era más no sé cómo decirle, era espiritual, vamos a ponerlo así. Entonces mi pregunta hoy es, y título del mensaje es: ¿cuál es tu necesidad? Yo sé cuál es mi necesidad, pero vamos a ir a usted, para que usted tome esta palabra para usted y tome este mensaje como que Dios quiere hablar a su vida y que es para usted. Dios me lo dio a mí poco tiempo atrás, creo que hace 2 meses atrás. No había traído a usted este mensaje pues porque estaba un poco entre otros mensajes que tenía, pero llegó el momento, ¿verdad?, de hablar de esto. ¿Cuál es tu necesidad? Vamos a encontrar la historia de la samaritana, dijimos, en Juan 4. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: Jesús y la mujer samaritana. Como le dije, hacía muchas veces que yo había leído esto, pero nunca me había detenido a entenderla como Dios me la estaba enseñando esta vez. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído de decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea que podemos ver que Jesús, al escuchar el murmullo o los susurros de estos fariseos, él decide abandonar el área de Judea y se transporta o se traslada a Galilea. Y dice el capítulo 4, me llama la atención este verso 4, dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le sería necesario a Jesús pasar por una región, por Samaria? Era conocido que Samaria, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, dice la palabra de Dios en otro verso. O sea, ¿por qué le era necesario pasar a Jesús por Samaria? Venía huyendo de Judea, o no huyendo, salió de Judea por las críticas, por los murmullos inadecuados de estos fariseos, diciendo que él bautizaba más personas que Juan. Él no quería entrar en esa controversia. Dice que se va para Galilea, pero antes de llegar a Galilea le era necesario pasar por Samaria. Vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que había en Samaria, que a Jesús se le hace necesario pasar por ahí, ¿verdad? Dice el 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob.
dio junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces, o de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Se sienta en un pozo. En esta ciudad o esta región que se llama Sicar, ¿no? Y vino una mujer, dice, de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos al que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿nos declarará todas estas cosas? Preguntó. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que Él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Ninguno preguntó. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y bebed a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rodeaban diciendo, Rabí, ven, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le hará traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que hagas la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. Esto se estaba refiriendo a predicar el evangelio, hablarle a las criaturas necesitadas de que Él había venido a restaurar, a salvar, a sanar. Dice el 35, ¿no decéis vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna,
para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habréis entrado a sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de aquella mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él que por lo que la mujer decía. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y hemos visto que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué hermoso, ¿no? Palabra de Dios. ¿De qué tienes necesidad? ¿De qué tú tienes necesidad? El Señor me mostraba que esta samaritana era una mujer. Aquí no le hacía falta el agua natural, pues estaba en el pozo, ¿verdad? A ella no le hacía falta conocidos, porque cuando Jesús le habla, ella va otra vez al pueblo, adentro, y de regreso trae un grupo de personas, o sea, que tenía credibilidad, tenía gente que podía escucharla, o sea, tenía conocidos. No era eso lo que le hacía falta, no le hacía falta conocidos. Aparentemente no le hacía falta belleza, ya que había tenido 5 maridos. Y me imagino que para tener 5 maridos todos ellos la habían amado, porque era una mujer de buen parecer. No tenía falta de credibilidad, no necesidad de que le creyeran, ya que cuando fue, vino con personas, ¿verdad? No tenía necesidad de agua porque estaba en el pozo para coger agua. Había una fuente de agua natural en ese lugar. No le hacía falta marido porque había tenido 5. Era una mujer bonita, bella. ¿De qué ella tenía necesidad? ¿De qué estaba hablando Jesús que ella tenía necesidad? El Señor le dijo: si bebieres de esta agua, nunca más tendrás sed. ¿A qué agua Jesús se refería? El Señor me daba a entender que ella tenía necesidad de un encuentro real con Dios. Aparentemente conocía que ese pozo había sido dado, ¿verdad?, a su padre Jacob, a sus ancestros, por Dios. Y creía en un Dios y decía que ese era el lugar para adorar a Dios, ahí justamente en esa área. O sea que había escuchado de Dios, pero le hacía falta algo más. Era un real encuentro con Jesús. Era un real encuentro con Dios, con su Dios. Tenía necesidad del amor de Dios. No tenía necesidad de amor de hombres, pues lo había tenido. La habían amado. Habían estado con ella. Varios, no uno, varios. Pero tenía necesidad. Más allá de esa necesidad, no la suplía. No le quedaba bien. Tenía necesidad del amor de Dios. Así que Dios le dice: si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. Presiento, y el Señor me mostraba también que a ella le hacía falta la presencia de Dios en su vida. Todas sus necesidades se reducían a una visita de Jesús. O sea, se solucionaban con que Jesús la visitara. Y dice la palabra de Dios que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, por esta mujer, por lo que iba a hacer en su vida, por lo que iba a hacer a través de su necesidad. Porque no solamente iba a llenar esa necesidad que esta mujer tenía, pero iba a llegar al resto del pueblo, iba a llegar para otras personas a través del testimonio de esta mujer. Yo me imagino y pienso, ¿no?, que el enemigo hacía planes con esta mujer y decía: a esta no la levanta nadie, esta no se levanta, a esta la tengo sumergida en lo que necesita.
en su desgracia, 5 maridos ha tenido y no es feliz. Y el que tiene no es el marido de ella. Pero Jesús tenía un plan trazado. Y era que esta mujer iba a ser la evangelista de aquel lugar. Iba a ser el vaso usado por Dios para que le llevara el evangelio de Jesucristo a otras personas y trajera personas a los pies de Dios. Eventualmente esta mujer se convertiría en una predicadora, ¿verdad? Que hablaba del testimonio de ella, de lo que Jesús le había hablado. Y se volvería eventualmente apasionada por Jesús. Tan apasionada que fue y recogió muchas personas para que escucharan a Jesús. Así es como el evangelio llega a Samaria. Después lo podemos ver en otros libros de los discípulos o apóstoles, que se menciona que el evangelio fue traído cuando Jesús visita este pozo a través de la samaritana. Le era necesario pasar por ahí a Jesús. Sabía que había siega, sabía que había siembra, sabía que tenía que recoger lo que papá había sembrado en ese lugar. Entonces le dicen, ven a comer, Señor. Y le dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, la cual yo fui enviado, que fue predicar el evangelio, fue predicar salvación. Entonces, así nos dice nuestro Señor a nosotros. No importa qué necesidad tengamos. No importa lo que han dicho de ti o de mí. Es más, no importa si tú crees en ti mismo, si yo creo en mí misma. Lo importante es ver lo que Dios va a hacer en nosotros, así como lo hizo en la samaritana. Lo importante es ver que a través de qué necesidad Dios está haciendo y está obrando cosas hermosas, como lo hizo en la vida de la samaritana. Convertirla en una evangelista, una representante de Cristo en aquella región. También Dios nos dice en su palabra que Él pone el hacer como el querer. Él puso en aquella mujer el querer de ir y llevar las nuevas a otras personas. Querer traer a las personas a los pies de Jesús, traerlos a Él. Así que cualquiera sea tu necesidad, ponlas en las manos de Dios, así como aquella samaritana fue traída a Jesús, fue cautivada por Jesús. No hay imposibles para Dios. Lo hizo con la samaritana. Lo va a hacer contigo, lo hará conmigo, lo está haciendo. Confía en Él, que Él está a punto de hacer algo mejor como escena en tu historia. Yo miraba atrás y me ponía a pensar, no es por vano o en vano que vino una enfermedad a mí. No fue por vano que el COVID ha pasado 2 veces y no ha hecho nada en mi sistema, gloria a Dios. No es por nada que Dios nos hace pasar por dificultades donde parece que no nos paramos, no nos vamos a levantar y de repente vemos que empezamos a dar pasitos pirinos. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está tomando control. Y me ponía a pensar, hay mujeres que han caído y Dios las levanta y las restaura una y otra vez. Suple sus necesidades una y otra vez. Así que hoy te digo, has vencido, eres como una Ana. Esa Ana que se postra a los pies de Dios y lleva la necesidad y regresa con un Samuel. Puede ser también ese Esther que Dios quiere usar para salvar un pueblo. Puede ser un Pablo, un perseguidor de cristianos, que al perseguir a los cristianos se topa con un Jesús que es perdonador, que restaura, que levanta y que envía. No importa cuál es la necesidad.
Creo que más allá de la necesidad, Dios quiere que nos enfoque en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No en lo que nos hace falta, no en la necesidad que nos llevó a buscar a Jesús, porque realmente esa fue una herramienta. La necesidad Dios las usa usualmente para que lo busquemos, para que vayamos a Él con situaciones, dificultades que no podemos resolver, que lo busquemos más, para que Él pueda hacer algo en nuestras vidas. Es algo que el Señor está utilizando para que te acerques, para que nos acerquemos a Él. Así que vamos a seguir creyendo, vamos a esperar en Jehová, porque Él no se equivoca. Él no se equivoca, ni se equivocará nunca. En sí hay dos personas que no se equivocan, yo lo pongo así. Dios no se equivoca con aquellos planes que tiene contigo. Él sabe que lo hará. Te llevará ahí a través de esa necesidad. Para algo Dios la permitió. Y también están aquellos que han creído en ti, que ven en el Espíritu más allá. Tampoco ellos se equivocan porque fueron personas que Dios escogió para acompañarte en el camino. Cuando te caes, te levantan la mano y te dicen camina, sigue, ya vas a llegar, ya vas a alcanzar. Espera y ve el siguiente movimiento de Jesús. Espera y ve lo que Dios hará en tu vida. Espera y ve lo que Dios está haciendo. Me dirás, no, es que ya días estoy en la necesidad, ya días está pasando. El desespero no lleva a nada. Yo creo que Dios tiene sus métodos, tiene sus tiempos, tiene sus maneras. Y confiar en Él y en lo que Él está haciendo trae paz a tu vida. No solo trae paz, trae confianza, que vas caminando por el lado correcto, que vas encaminado, que vas encaminada hacia donde Él quiere llevarte. Así que no es el enfoque en la necesidad. El enfoque es hacia donde Él te lleva, a través de qué necesidad. ¿Qué es lo que Él está esperando mostrarte? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Qué hará contigo y qué es esa necesidad? La necesidad de la samaritana, necesidad de amor, de la presencia de Dios en su vida, de que Jesús se le revelara como el Mesías que ha de venir. Esa era la necesidad de la samaritana. Y eventualmente esa necesidad de ella la llevó a conocerlo. Y no solo a conocerlo, sino a ser usada para llevar el Evangelio de Dios a otras personas que lo necesitaban en aquella región. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que te haya hablado Dios a través de este corto mensaje. A mí, Él me habló. Y como lo dije, hace días tenía este mensaje escrito. No lo había traído porque había otras prédicas anteriores, pero Dios es bueno, Dios nunca se equivoca y Dios sigue hablando, Dios sigue inarguyendo nuestro ser, dándonos a conocer sus planes, dándonos a conocer de que todo está bien, que para los que aman a Dios, los que aman a su Señor, todas las cosas obran para bien según su propósito, según los propósitos que Dios tenga en esa vida. Así que Dios te bendiga, sigue confiando, sigue esperando en Jehová. Y pon, como Ana puso su necesidad allí en el altar, ponlo a los pies de Dios. Trae la petición como Esther trajo una petición para salvar a su pueblo. Dios tiene misericordia y Dios, un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Él tiene cuidado de ti, de tus necesidades, así que no estás solo. Espera en Jehová. Dios te bendiga.